Nabucodonosor, tras la muerte de su padre durante ese mismo año, ascendió al trono con la intención de continuar las conquistas emprendidas por Nabopolassar. Una de las conquistas decisivas de Nabucodonosor fue la de Jerusalén. Dios usó a Babilonia como su agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión contra él. De hecho, hubo varias veces durante este periodo, 607 y 586 a.C., cuando los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia y dejando a Jerusalén en ruinas. Durante estas deportaciones del pueblo judío, Daniel también sería llevado cautivo a Babilonia. En Babilonia, Dios lo honraría grandemente. En el capítulo 2 de Daniel, vemos que el profeta, tras interpretar un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, éste lo engrandeció y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahora bien, tiempo después, el rey Nabucodonosor volvió a tener otro sueño. Y como el primer sueño, ningún sabio de Babilonia pudo darle la interpretación. Sin embargo, había alguien que sí pudo darle la interpretación, y ese fue Daniel. Leamos Daniel capítulo 4. Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¿Y cuál es el mensaje que el rey más poderoso de la historia quiere transmitir al final de su vida? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Lo que ocurrió en la vida de Nabucodonosor fue tan importante que él mismo quiso dar testimonio de ello a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Lo hizo por medio de un edicto imperial que inicialmente circularía ampliamente por todo su reino, y que más tarde el Espíritu Santo llevó a Daniel a incluirlo como parte inspirada de las Sagradas Escrituras. Leamos en Daniel capítulo 2, versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Leamos Daniel capítulo 3, versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Si vemos en las Sagradas Escrituras y también en los libros de historias, nos encontramos que Nabucodonosor era un gran rey. En Irak es considerado uno de los mejores reyes de su historia. Pero en este capítulo él reconoció que el reino de Dios era aún más grande. Continuemos leyendo el relato bíblico. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. En esas circunstancias, Nabucodonosor recibió una segunda revelación de Dios a través de un sueño que le asustó. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones de mi cabeza me turbaron. De nuevo el rey volvió a reunir a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, caldeos y adivinos, para que le mostrasen la interpretación del sueño, pero como ya había pasado anteriormente, no pudieron mostrársela. Todo cambió cuando llegó Daniel, al que el rey llamaba Beltsasar, como el nombre de su Dios. Parece que él no fue convocado junto con los otros sabios. Leamos desde el versículo 10 hasta el 18.
Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente, y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor había visto un árbol en medio de la tierra que le llamó la atención por su tamaño, belleza y fruto. En él encontraban alimento y refugio muchos animales que vivían a su cobijo. Sin embargo, aunque este árbol crecía y se hacía fuerte, de tal modo que su copa llegaba hasta el cielo, la tragedia lo alcanzó. Esta vino por medio de un mensajero enviado del cielo, al que Nabucodonosor, como rey pagano, identifica como un vigilante y santo que descendía del cielo. Este mensajero dijo que el árbol debía ser derribado, sus ramas cortadas, sus hojas arrancadas y su fruto esparcido, de tal manera que los animales y aves que habían encontrado refugio en él fueran dispersados. Sin embargo, la cepa de sus raíces no debía ser cortada, sino asegurada en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Luego, el sueño cambia, y el árbol se convierte en un hombre al que le es dado corazón de bestia, y como tal se comporta viviendo con las otras bestias, mojándose con el rocío del cielo y comiendo hierba de la tierra. Ese estado se prolongaría por un periodo de 7 tiempos, que probablemente indique 7 años. El propósito de todo lo que el sueño predecía era para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Veamos la interpretación que hizo Daniel al sueño de Nabucodonosor. Leamos el versículo 19 hasta el 27. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere,
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Estimado oyente, el rey de Babilonia tuvo un año para atender la advertencia que le fue dada a través del sueño del árbol gigante, pero un año después, la soberbia pudo más que la prudencia. El rey se olvidó del consejo de Daniel, y ese día hizo una confesión que cayó como sentencia sobre su cabeza. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Babilonia era verdaderamente una de las espectaculares ciudades del mundo antiguo. En el Museo Británico hay 6 columnas de escritos recuperados de Babilonia, los cuales describen los grandes proyectos de construcción de Nabucodonosor y su celo para engrandecer y hermosear la ciudad. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Ahora veamos la restauración de Nabucodonosor. Leamos el versículo 34 hasta el 37. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora bien, una vez que el rey hubo reconocido la soberanía de Dios, le fue devuelta la razón y recuperó su reino. Esto también era un milagro, porque sin duda habría muchos que habrían aprovechado la situación para adueñarse de su trono. De hecho, según su estado de locura se prolongaba en el tiempo, nadie pensaría que volvería en sí, lo que llevaría a pensar en la necesidad de buscar un sustituto para él. Sin embargo, de manera milagrosa, nada de todo esto ocurrió. Es más, cuando regresó a su trono, él dice que le fue añadida mayor grandeza. Con esto se confirma el principio bíblico de que Dios honra a los que le honran. Esto es una evidencia clara de que el perdón de Dios es auténtico y generoso. Dios te bendiga grandemente. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo, y conmigo será. Hasta un próximo video.